Vamos a calcular ejes de elipses en circunferencias sobre esferas. En realidad no siempre van a ser circunferencias sobre esferas y por tanto no son elipses, pero bueno, vamos a ver el caso. Imaginemos, por ejemplo, una esfera. Tenemos el eje de la esfera, un eje de revolución cualquiera, y de repente pasamos un cilindro atravesando a la esfera, que pasa por ese eje, perfectamente centrado, un cilindro circular recto. Entonces tenemos aquí el cilindro. Como el cilindro es tal que todos los puntos de cada circunferencia ortogonal al eje equidistan del centro de la circunferencia, la intersección de la circunferencia la intersección del cilindro con la esfera será siempre una circunferencia, siempre y cuando el eje del cilindro y el eje de la esfera sean coincidentes, o sea, este eje pase por el centro de la esfera. Ahora bien, si el cilindro lo pasamos de manera que pasa de forma oblicua, o sea que no pasa su eje por el centro de la esfera, aquí tenemos por ejemplo otro cilindro que no pasa por el centro, pues de repente, lógicamente, esta intersección ya no es una circunferencia, sino que es una curva ladeada con curvatura, que quiere decir, o sea que no está en un plano. Entonces, si cogemos un tapacubos y de repente tiene una forma, para simplificar, esférica, cojamos por ejemplo la esfera, esta esfera, y de repente decimos seccionamos la esfera, de manera que tenemos ahí la sección de la esfera, por ejemplo, es esta. O sea que realmente tenemos ahí un tapacubos esférico. Entonces imaginamos, si este es el centro, que esta podría ser, si este es el centro de curvatura aquí, el centro de esa figura, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un meridiano, que es el que pasa aquí por el eje y por el centro, y aquí, por ejemplo, tenemos otro meridiano, o que si queremos llamarle paralelo. Bueno, como vemos, esto podría ser un trozo de esfera, lo que se llama un casquete esférico, y al proyectar cilindros por ejemplo, paralelos a este eje todos, entonces tendremos aquí la intersección de esa esfera, de ese trozo de esfera con los cilindros. Nos provoca ahí curvas que son parecidas a elipses, pero que lógicamente no son elipses. Bueno, pues vamos a ver cómo calcular esas circunferencias. Obviamente, como decíamos, si el cilindro pasa el eje del cilindro, pensemos en el cilindro, de repente atravesamos con un cilindro que pasa por el centro de la esfera, entonces producirá aquí una intersección que sí que tenemos que es una circunferencia y por tanto aquí se puede dibujar con la plantilla de elipses, ya que en este caso sí que no hay duda ninguna de que efectivamente esto es una circunferencia, ¿no? Entonces, en este caso sí, porque pasa por el centro de la esfera, pero en este caso son curvas que no son elipses, pero se aproximan bastante y podemos calcular incluso los ejes. Bueno, vamos a ver entonces rápidamente cómo se haría. Tenemos, por ejemplo, dibujamos una proyección en planta y alzado de la figura para tener una mejor aproximación a lo que es. Entonces dibujamos aquí, por ejemplo, una planta, marcamos los ejes. Vamos a marcar, por ejemplo, si una de las circunferencias la ponemos por aquí, pues vamos a hacer que otra, por ejemplo, pase por aquí a 30 grados. Entonces marcamos la posición de este eje y de este eje. Y lo mismo de este eje y de este eje. Bueno, marcamos eje vertical. Marcamos, esto habría que marcar pues con la forma de los ejes,
bien cuando hay simetrías o bien cuando son de un patrón centrado, que quiere decir que son ejes que pasan por circunferencias. Entonces vamos a ver otra circunferencia aquí. Por ejemplo, vamos a hacer esta, también marcamos el eje, ponemos aquí también líneas mayores y menores, de manera que siempre corte cada eje mejor con un fragmento mayor. Bueno, entonces en cada uno de estos puntos vamos a poner ahí centros de circunferencias todas del mismo tamaño. Vamos a hacer que, por ejemplo, sean estas del 11. Entonces en cada uno de estos puntos, o por ejemplo, en vez del 10 el 9,5 o 9, para que no nos acercamos un poco. Pues podría estar, por ejemplo, aquí. Para ser más precisos, una vez que hacemos una, vamos a hacer una circunferencia tangente a ella, puede ser interior o exterior, y así es la referencia para todas las demás. Entonces hacemos la circunferencia tangente. Bueno, solo para hacer el dibujo, y decíamos que esta era una 9,5, si no recuerdo mal. Como vemos es casi secante, entonces bueno, marco por aquí circunferencias casi secantes. Tendríamos ya entonces ahí 6 circunferencias que giran en torno a un centro y son los huecos de refrigeración de ese tapacubos de un coche. Bueno, con esto la acotación estaría completa. Si, por ejemplo, marcamos pues ejes de simetría, habría que marcar este eje que no lo puse, pues de esta forma. Ese es el formato. Y luego también, aunque haya un patrón centrado con esas 6, aquí marcaríamos también el eje ortogonal, el eje principal vertical. Entonces la forma de acotar esto sería dirigido hacia el centro, el diámetro de esto en la dirección que quiera, por ejemplo así. Entonces pongo aquí la medida del diámetro. Si pongo símbolo de diámetro no pongo aquí flecha. Si pongo aquí flecha, pues quito el símbolo. Entonces no voy a poner aquí flecha, o la voy a poner aquí, por ejemplo. La podría poner por dentro también, la voy a poner por fuera. Entonces ya no pongo flecha, por ejemplo, 25. Siempre siguiendo la dirección de la línea de cota. Y luego este eje pasa por el centro, también habría que acotar este eje. Y también habría que acotar estas líneas y el ángulo, por ejemplo, entre dos circunferencias o entre una circunferencia y este eje. Entonces, si mantenemos que esto ahora se convierte en continuo, y esto aquí también continuo, haciendo centro aquí, hago un arco, centro aquí, y ahora pongo aquí ya las flechas llenas con triángulos isósceles de abertura 15 grados, marcando aquí el ángulo 30 grados, sexagesimales, por ejemplo. Bueno, no es un ejercicio de acotación, pero bueno, ya empezamos con esto. Entonces decía, distancia de aquí al centro, pues marcaríamos también la cota para esto, donde veamos que queda mejor, que no interfiere, pues por ejemplo sobre aquí está la línea continua dirigida hacia el centro, y eso nos marca la posición de los centros. Esta línea no existiría. La posición de los centros, que podría ser, por ejemplo, 22, lo que fuera. La distancia de los centros a este de aquí. Y como es una circunferencia, pues puedo poner aquí el símbolo de diámetro, ya que esto era el diámetro, pues también esto va a ser el diámetro. Entonces, como no completo la cota, la línea de cota, pues pongo el símbolo de diámetro. Bueno, por último me faltaría, por ejemplo, la longitud de estas circunferencias, que, por ejemplo, podría ser pues 6, 8, lo que fuera. Entonces marco aquí una flecha
dirigido siempre hacia el centro, marco la flecha, borraría el dibujo por aquí, ya que la flecha es preferente sobre el dibujo, y aquí pongo un diámetro, el que sea, pues por ejemplo 7. Bueno, con lo cual esta vista estaría acotada y teníamos que correspondía a esto. Entonces aquí arriba marco lo que corresponde aquí en alzado a esa vista. Entonces, por ejemplo, que sea por aquí. Lógicamente, si llega hasta aquí va a ser la curvatura una semiesfera, no puede ser un tapacubo. Entonces no me vale ya la plantilla. Entonces tendría que proyectar, me olvido de esta curva. Esta curva no me vale porque, como ya digo, sería una semiesfera completa. Y no puede tener forma de semiesfera, es demasiado saliente. Entonces hago la dirección esta, esas líneas las marco para que se vean, pero no se deben marcar. Coloco aquí la anchura sin que interfiera en las cotas y ahora hago un arco para la anchura real de esa llanta. Entonces, si mantengo que viene por aquí, realmente el radio sería desde este punto el 1 con esto, hago aquí la perpendicular, o sea, la mediatriz de esta línea, y aquí estaría el centro. Pero bueno, no hace falta que lo marque, porque aquí ya voy a poner la distancia del radio a la que está. Entonces sé que es una curva que pasa por este punto, este y este. Podríamos hacerlo a mano o con compás, sabiendo que el centro es ese, o incluso con la plantilla flexible. Pero bueno, vamos a utilizar el compás. Decíamos que el centro era este. Tiene que estar sobre este eje, ya que hay simetría. Entonces viene desde este punto hasta ahí el que está enfrente. Bueno, y ahora si proyectamos aquí la circunferencia, habría que proyectar este punto en la circunferencia esta, corta aquí, levantamos aquí y viene desde este punto, y lo mismo al traer aquí este punto hasta este. Eso quiere decir que esas curvas alabeadas están sobre esta línea y sobre esta. Y que por tanto ahora habrá que proyectar, por ejemplo, si proyectamos esta línea que viene por aquí, esa línea ahora de repente, por ejemplo, en esta corta en este punto, a levantar por aquí un ortogonal, corta aquí y corta aquí. Y también si proyectamos este punto corta aquí y este corta aquí. Por tanto, es una curva que viene por aquí, así, sin llegar a tocar aquí. Lo mismo, esta viene desde este punto, o sea, desde este hasta este. Y es tangente en este punto de abajo y tangente en el de arriba que habíamos dicho. Entonces, es una curva que viene por aquí. Bueno, apenas se ve en esa vista. Habría que cortar también el interior, hacer una sección, ya no vamos a entrar, y aquí sería su simétrica, ya tampoco lo hacemos. Bueno, pues aquí marcaríamos directamente hacia el centro, pondríamos aquí una cota y pondríamos, ya no continuamos la línea, entonces ponemos la letra radio, por ejemplo, 33 o lo que sea. Pongo medidas así aleatorias. Bueno, pues esa sería la cota de esa figura. Se supone que si los cilindros han atravesado ese casquete esférico, de repente lo normal es que las llantas también tengan aquí un grosor que también sea cilíndrico, ¿no? Esto que vemos aquí. Pero bueno, se puede variar también el diseño. Vamos a olvidarnos de ese detalle, que aquí no interesa hacer los huecos cilíndricos interiores. Aquí lo que nos interesa un poco son las curvas, cómo calcular puntos de esas curvas en perspectiva. Entonces, si hacemos una proyección auxiliar, imaginamos ahora, por ejemplo, vamos a coger, por ejemplo, una vista de manera que tengamos aquí una nueva línea de tierra.
esta es la línea de tierra primera, la podemos poner a la altura que queramos, por ejemplo aquí. Recordamos que la línea de cota es preferente en todo y marcábamos los dos segmentos correspondientes a la línea de tierra con algo mayor de grosor en la línea. Y ahora la nueva línea de tierra esta proyecta también la llanta mediante ortogonales a esa línea a la misma altura. O sea que en realidad sería coger aquí el nuevo plano de proyección y proyectarlo, proyectar la figura que está aquí, proyectarla aquí y luego girarlo, de manera que la altura a la que está aquí es invariable. Eso quiere decir que si hacemos ahora perpendiculares aquí, cogemos esta línea, hacemos perpendiculares. A ver, esta circunferencia, cogemos esta altura que habíamos dicho. Esta circunferencia, no sé qué pasó con ella, que quedó tangente aquí. Bueno, vamos a corregir así por encima. Era el 9,5 creo, o sea que debería ser esta. O sea que todos más o menos eran tangentes o ligeramente secantes a esa. Bueno, decíamos, esta era la nueva vista y la curvatura la misma, el radio la misma distancia, esta lo pondríamos aquí y tenemos la nueva vista. Pero en vez de hacer una proyección, vamos a hacer, para ver cómo se calcula, en vez de hacer otra proyección que va a ser prácticamente igual, lo que vamos a hacer es hacer una proyección distinta. Vamos a proyectarla de manera que aparezca en una proyección algo oblicua. No es que sea una proyección mediante líneas oblicuas, sino que vamos a proyectarla de manera que aparezca en una proyección que esto se transforme en elipse. Entonces, bueno, para transformar esto en elipse, entonces habría que hacer lo siguiente. Si yo, por ejemplo, cojo y parto de esta vista, para convertir esto en elipse, pues tendría esto, por ejemplo. Tengo aquí esta vista, tengo aquí esto, y de repente me interesa tener aquí una vista en perspectiva, como en una sonometría. Entonces sigo esta dirección y de repente lo proyecto de manera que esto pues me quede, por ejemplo, así. Como aquí el eje mayor de la elipse va a ser este, en realidad la proyección de esa figura va a ser algo así. O sea que en realidad ahora pensamos que aquí está la figura, como si fuera esta circunferencia, y al proyectarla aquí pues se transforma realmente en esto. Bueno, sería una proyección ortogonal sobre, de manera que este plano es oblicuo respecto a este. También podemos hacer una representación axonométrica siguiendo esta dirección. Entonces, si mantenemos que va a ser una isometría, pues cojo el eje mayor correspondiente a esa figura. Nos olvidamos entonces de la vista auxiliar, porque en la vista auxiliar íbamos a sacar una vista como esta y vamos a hacer directamente aquí la sonometría de esa figura, la sonometría isométrica. Entonces tenemos la figura y ahora pensamos en el plano. Tenemos aquí los ejes, respecto a este eje perfectamente centrado aquí. Y ahora tenemos aquí el eje axonométrico respecto a este eje. Y lo mismo aquí el otro eje axonométrico. Bueno, pues lo que decía era, de repente, aquí podemos considerar esto a distintos planos. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo de una de ellas, ¿no? De repente, si teníamos aquí una circunferencia, que decíamos que era un cilindro perfectamente centrado, ahí no hay problema, porque es, por ejemplo, esta circunferencia.
Y lo único que hay que ver aquí en el perfil es, de repente esto llega de aquí a aquí. Entonces cojo la medida de esta figura, aquí, la cojo con el compás, es esto, la coloco aquí, es esta la medida, desde aquí hasta aquí. Bueno, pues lo único que hago es girarla. Eso quiere decir que la orientación real, que ya sabemos que es una orientación de la sonometría, sería esta. Y que por tanto la curvatura la tenemos ahí en el perfil, en el alzado, es esto. Entonces si de repente colocamos aquí un hueco cilíndrico, pues bueno, corresponde a esta circunferencia, y será una circunferencia que tiene este grosor, sigue la dirección del eje vertical centrado y tiene este grosor desde aquí hasta aquí. Y al mismo tiempo tiene esta anchura desde aquí hasta aquí. Eso quiere decir que es una elipse que pasa por aquí y que es isométrica también, o sea que nos vale esto. Pero si nos fijamos, está descentrada, o sea, no está en el centro de la elipse. Y está descentrada porque esto tiene curvatura y esto se ha desplazado, o sea que el centro está aquí de la figura, pero esto se desplaza hacia afuera. Bueno, eso en cuanto a esto, ¿no? Entonces, tenemos entonces que aquí hicimos un giro de la figura. Podríamos tener la figura aquí para entenderlo. De repente la giramos y entonces ya la estamos proyectando en una proyección ortogonal exactamente igual que la isométrica, porque las circunferencias se transforman en elipses isométricas, ¿no? Y por supuesto esto ya nos olvidamos, ya no están en concordancia las vistas. Es verdad que esta vista está en concordancia para calcular elipses. Entonces, por último, ya sabemos que estas circunferencias, como son cilindros que no pasan por el centro, se van a transformar en curvas que realmente se parecen a elipses, pero que no lo son. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, esta circunferencia está a esta altura, la proyectamos, queda a esta altura. Y queda aquí. La tenemos también aquí proyectada. Viene desde este punto, entonces viene por aquí y pasa por este punto. Y sabemos también que es una elipse isométrica, porque es otra circunferencia de esa figura. Entonces dibujamos. Tiene que pasar por ese punto y estar centrada con el eje menor de la elipse. Por lo tanto, esta se nos queda un poco pequeña y la otra un poco grande. Bueno, cogemos esta para aunque esté más diferenciado. Vamos a coger esta e intentamos meternos hacia adentro. O sea que esto sería la parte más saliente que proyectamos aquí sobre este lado y nos queda aquí. Y ahora haríamos lo mismo con la que es tangente aquí a estas curvas también. La pondríamos aquí y proyectaríamos ahí hasta donde llegaría. Bueno, esta elipse aquí queda hacia aquí, entonces esta la ponemos aquí. Y otra vez cogemos la isométrica, este punto lo alineamos con el extremo del eje mayor y también queda algo descentrado, porque en realidad sale hacia afuera. Entonces esto, si cogemos también el otro extremo aquí, veremos que es una elipse que tampoco está centrada con la anterior. O sea que quedará, por ejemplo, aquí. O sea que tenemos ya esta circunferencia interior, esta exterior. Ahora podría haber aquí otra si tiene un hueco. Bueno, y por último las que nos interesaban era esta. Entonces podríamos ir haciendo circunferencias. Por ejemplo, una que viniera por aquí. Si hacemos, por ejemplo, una línea paralela a este eje, entonces proyectamos este punto aquí, proyectamos aquí este punto, y ahora, considerando esto como una forma geométrica perfectamente plana, entonces proyectamos este punto, proyectamos este, corta aquí. Entonces decíamos, este punto, teníamos entonces estos puntos. Este es el que queda más hacia adentro, se puede decir que queda más hacia aquí,
y este que quedaba más hacia allá. Entonces al unir con este punto tenemos aquí la primera línea, y al unir con ese otro punto de aquí teníamos ahí en este punto la siguiente línea. Hay que decir que esto tiene curvatura, pero bueno, era para hacer las tangentes. Sabemos que esto tiene una curvatura, es un arco, y lógicamente aquí tendría que aparecer el arco desde este punto hasta este. Bueno, por último, el eje este también viene desde el punto de la mitad hasta este punto de la mitad, y ya tengo este eje, que también este punto está más alto que este. Y por último, esta circunferencia sí que la puedo trazar otra vez con elipses. Tiene la parte más saliente por aquí. Ahora cojo el eje mayor. Entonces, como pasa la parte más saliente por aquí y pasa exactamente a qué altura pasa, eso es lo que me interesa, pasa a esta altura. Entonces, proyecto aquí la altura, y la altura es lo que me da aquí la posición exacta. O sea que Andreas estaba cogiendo la circunferencia centrada que pasa por aquí. Hago la elipse que pasa por ahí, y lo mismo la que pasa por aquí detrás. Otra vez es otra elipse que está descentrada. O sea que queda, por ejemplo, aquí. Bueno, esta me queda un poco desplazada, queda más hacia aquí. Bueno, por tanto, si ya tengo, solo me falta pasar este punto y pasar este punto. Este ya es tangente. Entonces, considerando aquí esta elipse y esta, ahí tendría ya un hueco de una curva que es tangente en esos 4 puntos. Hay que pensar que esto tiene curvatura, etc. Bueno, pues ahí tendría una curva, y todos los puntos los puedo proyectar. La dirección de cada punto, ya para calcular con precisión punto por punto, si proyecto un punto cualquiera. Este punto, por ejemplo, corresponde, puedo tomar su altura y ver aquí a cuál corresponde. La intersección de las dos direcciones me dará el punto, ¿no? No es fácil tampoco localizar aquí perfectamente todos los puntos, pero bueno, esto es lo que vimos aquí, ¿no? Bueno, por último tenemos aquí esta, luego la siguiente pues quedaría también sobre esta línea, pues aquí más hacia adentro alineada con esta, desde este punto hasta este, o sea que quedaría aquí. La siguiente quedaría desde este punto hasta este, o sea que quedaría alineada aquí. La siguiente desde este punto hasta este, o sea que quedará aquí, debe ser tangente. La siguiente pues desde aquí hasta aquí, y la última aquí. Bueno, la referencia de esto que es tangente aquí, aquí también lo será. La referencia de esta que es casi tangente, hacemos una mayor, también aquí lo será a todas, ¿no? Entonces ya podemos ajustar un poco más. Lo digo para que haya distancias iguales entre todas, etc. Y luego pensar que el eje mayor, una vez que hacemos cada una, la forma de hacerlo ya para ser precisos con los ejes, pues sería la siguiente. Puedo hacer el cuadrilátero donde se inscriben. Entonces, si tengo una elipse y tengo la desplazada, por ejemplo, hasta aquí, entonces decía, tengo ahí las divisiones proyectadas también con sus cuadriláteros. Tengo aquí, por ejemplo, una considerado el plano, otra considerando aquí el plano, otra que se considera aquí también el plano, y así con todas, ¿no? De repente, si tenía también los puntos de tangencia y los puntos de contacto con esta otra elipse, pues ya podía ahí hacer la circunferencia que fuera tangente a estas dos líneas y tangente a esta elipse y a esta. Y lo mismo con todas. Eso quiere decir que, en realidad, en el caso de que sean elipses y la forma fuera plana, pues todas las elipses serían
todas siempre de manera que los ejes fueran todos verticales o perpendiculares al eje menor de la elipse. Mientras que en el caso este que hay una curvatura, entonces ahí los ejes ya van variando, ¿no? O sea, cambian de posición. Bueno, pues eso sería con aproximación la forma de ver la posición de los ejes y cómo proyectar nuevas vistas. Lo ideal sería hacerlo en axonometría y proyectar en axonometría, y vamos a hacer una vista auxiliar, pero bueno, como en esta vista iba a salir directamente esta, pues cogimos esa vista auxiliar, la colocamos aquí y luego la proyectamos de manera que saliera en axonométrica, ya que cogimos la elipse isométrica. Y entonces, aprovechándonos de esta vista y de esta, la interferencia de ambas, pues nos iba produciendo todos los puntos. Entonces, si por ejemplo tuviéramos aquí un conjunto de tornillos, también en un patrón, 5 tornillos o los que fueran, podríamos seguir la dirección de esto, colocar la posición de esto, queda sobre este eje, ¿no? Entonces, sobre este eje, ver aquí dónde queda la posición de este, la intersección de esta línea con esta nos provocaría ahí la posición exacta del objeto, ¿no? Pero bueno, es lo que se viene haciendo en axonometría, aunque aquí lo hicimos en sistema diédrico.